buenos días. Bienvenidos a la 16ª sesión de Pregúntele a UNODC. Mi nombre es Jaime Torres. Les doy la bienvenida a este espacio y reciban un cordial saludo de parte de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para la región andina y el Cono Sur, especialmente de nuestro representante regional adjunto, el doctor Oliver Inizan, y nuestra oficial regional del Programa de Finanzas Ilícitas y Crimen Organizado, la doctora Andrea Agudelo. El día de hoy nos acompaña el doctor Fabio Umar. El doctor Fabio es máster en Derecho Económico, especialista en Derecho Administrativo, Penal, Constitucional y Filosofía del Derecho. Es exfiscal en temas de lavado de activos y becario del Departamento de Estado de los Estados Unidos, quien nos compartirá hoy sus comentarios y opiniones respecto al tema del deber de denuncia de los oficiales de cumplimiento, un tema que hoy por hoy pues tiene mucha acogida en la comunidad antilavado. Les recordamos que esta sesión está siendo grabada únicamente con propósitos pedagógicos y quedará alojada en nuestro canal de YouTube, nuestro canal de Naciones Unidas. Igualmente está siendo transmitida en vivo a través de nuestro canal de YouTube. La sesión principalmente consta de 2 etapas. En un primer momento le daremos la palabra al doctor Fabio Umar para que nos dé sus consideraciones respecto al tema objeto de análisis. Una vez él haga su intervención, procederemos a realizarle algunas de las preguntas que ustedes muy juiciosamente nos enviaron a través del formulario de inscripción. Recibimos un poco más de 120 preguntas, tenemos un poco más de 600 preinscritos a la sección del día de hoy. Agradecemos su acostumbrada colaboración y asistencia. Y al finalizar la ronda de preguntas, también tendremos un espacio para atender algunas inquietudes que ustedes a través del chat en vivo de nuestro canal de YouTube pues nos realicen. Sin más preámbulo, le damos paso al doctor Umar. Doctor Umar, agradeciéndole por aceptar nuestra invitación y muy buenos días. El espacio es suyo, doctor Umar. Muy buenos días para todos. Me siento pues sumamente agradecido y muy honrado de estar en este espacio. No puedo dejar pasar la oportunidad de agradecerle a la doctora Andrea Agudelo, quien me extendió esta invitación, y yo a quien conozco hace muchos años como una tremenda profesional, y les quiero agradecer muchísimo la generosidad a los participantes. Por supuesto, toda mi gratitud por un lunes a esta hora de la madrugada estar conectados hablando del deber de denuncia que tienen los oficiales de cumplimiento. Además de esa gratitud, quiero, por favor, a los participantes que están conectados, siéntanse en la libertad de interrumpirme cuando quieran, que esta sea una charla antes que una conferencia magistral. Aquí lo importante es generar conocimiento, plantear algunas hipótesis, algunas ideas que yo he venido trabajando hace ya varios meses, varios años, incluso producto de mi experiencia, de los estudios, pero ante todo y por encima de todo de la experiencia en el litigio penal. Lo que yo les quiero contar ahora es lo que nosotros vemos cotidianamente en el litigio penal, y es de ahí de donde surgirán las recomendaciones o las propuestas, si se me permite, que yo quiero plantearles el día de hoy. Entonces, empecemos por el principio. Empecemos por el principio. Y la pregunta más importante, más relevante aquí es si existe en Colombia una obligación de denunciar, de cualquier persona. Olvidémonos por un instante de los oficiales de cumplimiento. Pensemos por un momento en el ciudadano, el ama de casa, el odontólogo, el filósofo que están en su casa, que están trabajando y se preguntan si ellos como ciudadanos tienen el deber y la obligación de denunciar, y si desatender ese deber o esa obligación acarrea consecuencias negativas o puede ser sancionado o hay algún delito en particular. Entonces, la respuesta que yo ofrezco a esa pregunta es la siguiente. Sí, en Colombia hay hoy en día una obligación de denunciar. Entonces definamos o diferenciemos mejor el concepto de deber de obligación. El deber entendemos que es un deber genérico, un llamado, digamos, más filosófico que tenemos los ciudadanos, en tanto que, y cuya desatención en el deber, su desatención no acarrea consecuencias.
Pero por el otro lado, la obligación es algo expreso, es exigible y sí acarrea consecuencias su desatención. Entonces, si ello es así, ¿por qué afirmo que en Colombia existe la obligación de denuncia? Bueno, el camino para arribar a esa propuesta es el siguiente. Existe, y no me voy a tener en las normas porque pues entiendo que no todos son abogados acá, pero existe en la Constitución política un deber genérico de colaborar con las autoridades. Existe en el Código Penal, Ley 599, un artículo que habla del delito de encubrimiento. Existe en el Código de Procedimiento Penal un artículo que habla del deber de denuncia que tienen los particulares, que tenemos los particulares. Y ello no para ahí. Esas son las normas escritas. Pero si bajamos de nivel y vamos a lo que ha dicho la jurisprudencia y cómo la jurisprudencia ha entendido el silencio de los ciudadanos, cuando quiera que los ciudadanos no han interpuesto las denuncias, es que se convierte en una obligación de denuncia y cuya desatención a esa obligación sí acarrea sanciones. Voy a ilustrar esto con unos ejemplos, no son todos los que hay, son unos ejemplos. Empecemos por un caso de lavado de activos, tema que por supuesto la doctora Andrea Gudelo es experta y yo simplemente aquí estoy jugando de principiante en esa materia. El caso de lavado de activos. Drogas La Rebaja, caso multiconocido por todos nosotros, el caso de Drogas La Rebaja, pues toda la vinculación con el cartel de Cali. Hace un par de años llega a casación en la Corte Suprema de Justicia un caso grande de lavado de activos y testaferrato. Y allí se confirma la condena de un número muy grande, muy significativo de ciudadanos que habían participado en operaciones de droga a la rebaja y que la Corte Suprema entendió que eran operaciones de lavado de activos porque esa fue la hipótesis que planteó la Fiscalía en su momento. Sin embargo, uno de esos ciudadanos que ya venía condenado en primera y segunda instancia, es decir, había una condena que ya era, digamos, una condena seria, emitida por un juzgado y confirmada por un tribunal de tres magistrados en la ciudad de Cali, acude en casación a la Corte Suprema y su argumento defensivo desde el día cero es que él había presentado una denuncia por una serie de irregularidades que él había presenciado en la administración de Drogas La Rebaja. Y la Corte Suprema de Justicia revoca esa condena y hace saber que los demás ciudadanos deben en efecto ser condenados por el delito de lavado de activos y testaferrato, pero que ese ciudadano en particular, que había a lo largo del proceso mostrado la denuncia que él había instaurado, un papel ya viejo, manchado, pues una cantidad de años habían pasado, que ese ciudadano, al haber acudido a la justicia penal en su momento y la justicia penal no había operado en favor de ese ciudadano, a ese ciudadano no se le podía imponer sanción alguna. Y lo que dice la Corte Suprema de Justicia es aquel ciudadano que acude a la justicia en el deber de denuncia no puede entonces ser sancionado como si hubiera guardado silencio. Fíjese que ya la Corte nos dice a nosotros, el ciudadano que guarda silencio está mucho más cerca de volverse un autor, un cómplice, un coautor, un determinador de la conducta punible antes que una víctima. Y lo que dice la Corte Suprema de Justicia es, mire, ese señor que denunció es más víctima que victimario. Entonces, ahí, digamos, en un tema de lavado de activos, nosotros ya tenemos la importancia del deber de denuncia. Pero esta no es la única sentencia que habla de esa materia, esta no es la única sentencia. Vengámonos a un caso súper conocido, Odebrecht, Corfi Colombiana. Tenemos el caso de Corfi Colombiana, el presidente de Corfi Colombiana, José Elías Melo, hoy condenado en segunda instancia a 14 años de prisión, o sea, no es una pena menor, emitida por un juzgado de ejecución, de conocimiento, creo que el juzgado 11 de conocimiento aquí en Bogotá, y pena confirmada por el Tribunal Superior de Bogotá. Está en casación. ¿Qué dijeron tanto la sentencia de primera instancia que fue confirmado por la sentencia de segunda instancia del Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal? Le dicen a José Elías Melo,
A ver, señor José Elías Melo, usted, su profesión era de ser abogado, abogado de la Universidad Javeriana. Usted era el presidente de una compañía perteneciente al grupo financiero más rico del país. Usted además contaba con el privilegio de poder, ojo con la palabra, el privilegio de poder contratar el mejor abogado que quisiera de este país. Y usted, señor José Elías Melo, me dice que presenció irregularidades y que no las denunció, que no las denunció. Luego, yo, señor José Elías Melo, considero que usted está mucho más cerca de la autoría que de ser víctima. Y es allí donde le propone una pena de 14 años de prisión. Porque recordemos que José Elías Melo denuncia penalmente después del escándalo que se sucede con ocasión de los hechos de Odebrecht Colombiana. Y el juzgado desestima esa denuncia y le dice, usted denunció tarde, denunció cuando eso era un hecho públicamente conocido, y eso más parece una lavada de cara que otra cosa. Usted ha debido denunciar en el momento en que presenció los hechos porque existe el deber de denuncia. Y ese silencio que usted guardó allí, pudiendo no guardarlo, porque tenía acceso a los mejores abogados, porque usted es abogado, porque usted ostenta una posición social privilegiada, entonces yo, juzgado de conocimiento, yo tribunal, voy a interpretar ese silencio más como una autoría, como que usted participó en el hecho, antes que como si usted hubiera sido una víctima. Entonces, fíjese que de guardar silencio cuando tenemos activamente el deber de denuncia, ya la Corte Suprema de Justicia nos lo está acercando mucho más a una autoría antes que a un simple deber que si no se atiende, que si no se cumple, nada pasa. Nos están interpretando gravemente esta materia. Sigamos con la jurisprudencia. Vámonos ahora al Consejo de Estado, que no es una jurisdicción menor en esta materia. El Consejo de Estado, en un caso muy doloroso, muy lamentable, que se aleja del derecho penal económico, pero que nos sirve para ilustrar esta materia. El Consejo de Estado, en un caso muy doloroso, les digo, que es el de el joven Sergio Urrego, un joven homosexual que es víctima de acoso, bullying, como se dice, un bullying intenso por parte de estudiantes y profesores en su colegio. Lamentable y dolorosamente decide quitarse la vida lanzándose desde la terraza del centro comercial que queda en la 26. Se inicia la investigación penal por cuenta de ello. La Secretaría de Educación impone unas sanciones sumamente severas a la institución por no haber activado la ruta de prevención del acoso al interior de la institución pública. Esas resoluciones son demandadas en el contencioso administrativo. Y allí en el contencioso administrativo, el Consejo de Estado hace un análisis y el Consejo de Estado lo que dice es lo siguiente, dice, el colegio y en particular algunos funcionarios del colegio y más particularmente la psicóloga del colegio, tenían un deber especialísimo de denuncia. Han debido acudir a las autoridades para que esas autoridades tomaran cartas en el asunto. ¿En cuál asunto? En el acoso del que era víctima el joven que hoy ya no nos acompaña. Y no lo hicieron. Es decir, omitieron el deber, la obligación de denunciar unos hechos que son constitutivos de faltas administrativas en el caso de la vigilancia y que son además constitutivas de delito. Luego yo, Consejo de Estado, mantengo en firme las sanciones. Pero no solo eso, sino que la jurisdicción penal condenó penalmente a la rectora y a la psicóloga del colegio. Con el mismo argumento, el argumento de ustedes debían denunciar. Y como no lo hicieron, entonces yo ese silencio lo sanciono entendiendo que ustedes están mucho más cerca de ser autores que de ser simples espectadores del hecho. Y aquí abro un paréntesis. Cuando nosotros estamos en contacto con el sistema judicial, por alguna razón,
porque el sistema judicial se nos entra a la oficina, nos entra a la casa, somos sujetos de una investigación, somos testigos de un hecho punible. El gran objetivo nuestro es que la persona sea considerada víctima, porque de lo contrario será victimaria. Es decir, esto no es un juego neutro en el que simplemente en la sala de nuestra casa pasa un evento punible y nosotros somos espectadores imparciales. No, la justicia no le gustan los espectadores imparciales. La justicia necesita, a veces injustamente, necesita respuestas. Y esas respuestas las da diciendo, asignando unos roles de responsabilidad. ¿Quién es víctima? ¿Quién es victimario? Entonces si se me permite la expresión, la gran carrera nuestra es porque se nos reconozca la calidad de víctima. ¿Y cómo logramos que se acredite la calidad de víctima de las personas? Presentando una denuncia. Presentando una denuncia. En ese momento nosotros le estamos diciendo a la justicia colombiana, hey, señora justicia, yo realmente soy víctima de unos hechos. Porque si yo guardo silencio, corro el riesgo, y realmente lo corro, de que la justicia me asigne entonces el rol de ser victimario de los hechos. Y eso es realmente absolutamente distinta a las consecuencias de una y otra cosa. En tanto que si soy víctima, no me están investigando, tengo unas prerrogativas, tengo unos derechos, puedo asignar unas responsabilidades. Cuando soy victimario, tengo el riesgo de condena, tengo el riesgo de sanción, tengo el riesgo de prisión preventiva, entre otras. Entonces, fíjese cómo el deber de denuncia ya no es un deber genérico de denuncia, cuyo incumplimiento poco o nada nos importa, no. Ya es una obligación que la jurisprudencia ha entendido como deber de denuncia. En este momento, tenemos un caso en la oficina, no es jurisprudencia todavía, pero quiero planteárselos para que vean la importancia del deber de denuncia. Una funcionaria de una compañía privada muy grande aquí en el país, que tiene pues varias sedes en Latinoamérica, eso es nuestro cliente, firma unas actas y se entera que unas de esas actas han sido falsificadas, son unas actas de conciliación. Y por alguna razón que yo desconozco, en su momento, esto antes de la pandemia, 1 o 2 años antes de la pandemia, decide no presentar las denuncias por esas falsificaciones. Pues bien, hoy esa persona que decidió no presentar la denuncia por las falsificaciones de que ella era víctima, está siendo citada en calidad de sospechosa, es decir, de indiciada por los contenidos fraudulentos de esas actas. Y lo primero que le dice la fiscal del caso en la diligencia del interrogatorio es, perdón, ¿y usted no denunció cuando sabía que esas actas eran falsas? Y yo creo que tiene toda la lógica. Es decir, no se le está pidiendo nada exorbitante a un ciudadano, sino que contrate un abogado y presente una denuncia. Que si la denuncia no corre la suerte que uno quisiera, que si la fiscalía no es lo suficientemente eficiente, que si la fiscalía hace esto o aquello, bueno, ese ya no es un problema nuestro. Pero que nos quede, como digo yo, el papelito de constancia de que nosotros acudimos a la jurisdicción más importante. Entonces, aterricemos eso ya en el caso de los oficiales de cumplimiento. Y por supuesto, si hay alguna pregunta, siéntanse en absoluta libertad de interrumpirme. ¿Cuál es, filosóficamente hablando, el rol del oficial de cumplimiento? Pues hacer cumplir la normatividad al interior de una compañía. Es que su nombre mismo lo indica, ser oficial de cumplimiento. No es un rol menor. Es un rol que especialmente por parte del sistema legal, de la ley, de las regulaciones, del entendimiento que le da el sistema legal al rol, se le asigna un particular deber de ser vigilante con el cumplimiento de la normatividad. Entonces ustedes me dirán, con toda la razón, pero un momento, si yo ya emito un ROS, si yo ya emito una ausencia de reportes de operación sospechosa, yo ya emito los reportes de operación en efectivo, bueno, y todos los reportes que ustedes conocen mucho mejor que yo.
Además de eso, me toca presentar una denuncia penal y yo soy de la filosofía que sí se debe presentar una denuncia penal. Las razones para ello son las siguientes. Primero, el ROS es diferente de la denuncia penal. Es decir, que cuando el oficial de cumplimiento emite un ROS está cumpliendo con su deber. Pero es que además tiene un deber distinto, que es el deber de denuncia. Emitir el reporte de operación sospechosa o el reporte que sea, no garantiza que además esté cumpliendo el deber de denuncia. ¿Por qué? Porque la denuncia y el ROS son distintos. Son distintos. El ROS va dirigido a la OIAF. La OIAF puede tomarse una década en algunos casos tramitando esos ROS. A mí me ha pasado, estoy seguro que ustedes lo saben, que nos llegan investigaciones, por ejemplo, de la unidad de lavado de activos, de la unidad de administración especial, que tienen origen en un ROS que fue emitido hace 6, 8 años. Porque mientras la UIAF recolectó la información, se lo mandó a la fiscalía y la fiscalía llama al ciudadano, han pasado sin ningún problema 5 o 6 años. La denuncia es distinta. La denuncia es distinta. Entonces son dos elementos distintos. Van dirigidos a unidades distintas. El contenido del ROS es uno. El contenido de la denuncia es otro. El contenido del ROS, es decir, emitir el reporte de operación sospechosa, simplemente es el cumplimiento de un deber que yo tengo como oficial de cumplimiento. Emitir o radicar o enviar la denuncia, lo que está haciendo es atendiendo un deber que como ciudadano tengo. ¿Sí ven que son distintas las... No sé, doctor Jaime, si hay preguntas del público en este momento? Doctor Umar, Por por el favor. momento en nuestro chat sí tenemos una pregunta y está relacionada con el caso que su merced acaba de exponer. Nos dicen cómo se maneja el anonimato en estos casos. Por ejemplo, en el caso de las actas, seguramente la funcionaria no quería que tomaran represalias contra ella. Claro, claro, hay un problema, ya hay un problema, es que en Colombia las denuncias anónimas no gozan del privilegio que gozan otros países, pero yo creo que uno perfectamente puede presentar una denuncia anónima sin ningún problema, siempre y cuando sea rastreable que uno es el denunciante anónimo y que ante un eventual llamado de la justicia uno pueda probar que por susto, por miedo, por protección, uno no quería concurrir en el deber de denuncia con su nombre y cédula, pero que uno sí alertó a las autoridades. Por ejemplo, lo pongo de manera muy sencilla, abrir un correo electrónico anónimo. Es que recordemos que eso ya existe en muchos países del mundo. El famoso whistleblower generalmente es anónimo, casi siempre es anónimo. Aquí en Colombia existe el anonimato, por ejemplo, en los programas de delación de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de prácticas restrictivas de la competencia, por ejemplo, en materia de colusiones. Hay anonimato. Entonces, a mí no me impide nada abrir un correo electrónico anónimo, presentar una denuncia penal y en el cuerpo de la denuncia penal decir y explicar las razones por las cuales yo mantengo el anonimato. Es que el problema no es si la fiscalía actúa o no, es que yo me debo proteger. Es que el punto que yo quiero transmitirle a quienes nos acompañan hoy en la charla es ese. Yo como oficial de cumplimiento me debo proteger, como administrador, como miembro de junta directiva, como empleado, me debo proteger. Entonces yo perfectamente puedo abrir un correo electrónico anónimo, enviar la denuncia o radicar la denuncia en papel con un correo anónimo y explicar en el cuerpo de la denuncia por qué estoy utilizando el medio de anonimato y que perfectamente la fiscalía me puede contactar a través de un correo anónimo. Si la fiscalía lo hace, fantástico. Si no lo hace, es un problema de la fiscalía. Pero yo cumplí con el deber de denuncia. Y cuando cumplo con el deber de denuncia, automáticamente genera una especie de escudo protector para que la justicia no me investigue a mí, sino que la justicia entienda que yo soy un colaborador con la eficacia y la eficiencia de la administración de justicia, no tanto un perpetuador de la conducta punible. Perfecto, doctor. Si quiere, continuamos Claro que y sí, vamos viendo qué preguntas van surgiendo en el chat. claro que sí. Entonces, volvemos. Reporte de operación sospechosa es diferente de denuncia. No solo porque están dirigidos a autoridades distintas,
sino porque además tienen trámites distintos. Entonces, vámonos un poco a la estructura del trámite de qué pasa con el reporte de operación sospechosa y qué pasa con la denuncia. Cuando un oficial de cumplimiento envía un reporte de operación sospechosa a cualquiera por cualquiera de las causas ante la UIAF, realmente lo que le está diciendo a la UIAF es lo siguiente: yo aquí encontré unas sospechas de que una operación es irregular. No es que sea ilegal, no es que sea legal, es que es irregular, atendiendo una serie de criterios que ustedes los conocen muchísimo mejor que yo. Esos criterios serán evaluados por la UIAF, que contrastará la información recibida por parte de la UIAF con los insumos que le envía el oficial de cumplimiento, la contrastará con otras fuentes de información a las que la UIAF tiene acceso. Abro un paréntesis. La UIAF tiene acceso a más de 300 fuentes en tiempo real de información. Es quizás la entidad del Estado que más rápido y más fácil acceso puede tener a información, muy por encima de la Fiscalía, que tiene que tener control judicial a través del juez de control de garantías para acceder a ciertas informaciones. La UIAF no. La UIAF consolida esa información y solo si encuentra motivos fundados, serios, sólidos, de que esa operación sospechosa se conoce entonces como una posible comisión de una conducta punible, es que envía el informe de inteligencia a la Fiscalía General de la Nación. Y ese informe de inteligencia no es una prueba penal. Ese informe de inteligencia es hasta ahora y únicamente un anuncio de una autoridad de inteligencia, la UIAF es autoridad de inteligencia, diciéndole a la Fiscalía que constate a través de los medios investigativos que tiene que esa información en efecto sea la comisión de un delito. Entonces, cuando la Fiscalía se sienta y constata esa información, llama al ciudadano, bien sea a un interrogatorio, bien sea a una imputación de cargo. ¿Cuánto tiempo pasa entre que el oficial de cumplimiento envió el reporte de operación sospechosa y cuánto tiempo pasa hasta que la Fiscalía toma la decisión de llamar? Pueden pasar 6, 5, 7, 9. He tenido casos de 11 años. Entonces, ese es el lapso natural en que se demora un reporte de operación sospechosa en convertirse en un insumo suficiente para que la Fiscalía active la investigación. En ese lapso de tiempo no hay ninguna actividad investigativa por parte de la Fiscalía. En cambio, si yo presento la denuncia penal, sí hay, sí puede haber, sí debe haber, desde el mismo instante en que la radico, una investigación sólida por parte de la Fiscalía. ¿Por qué hago esta claridad? ¿Por qué hago esta diferenciación, si se quiere? Porque entre lo uno y lo otro hay un escudo protector en favor del funcionario que ha emitido el reporte de operación sospechosa, que ha presentado la denuncia penal. Si yo como oficial de cumplimiento me limito a enviar el ROS, lo que estoy haciendo es cumpliendo mi deber como oficial de cumplimiento. Pero si además de eso, en ciertos eventos, yo presento la denuncia penal, lo que estoy advirtiéndole a dos entidades del Estado distintas que un hecho, además de ser una operación sospechosa, tiene características de delito y que le corresponde al Estado, en ese caso, Fiscalía General de la Nación, avanzar con suficiencia, con velocidad en la investigación penal y que yo como denunciante de la misma, he prestado la colaboración necesaria y suficiente para que se activen los mecanismos investigativos y todos estos asuntos. Ahora, ¿por qué hago esta precisión? ¿Por qué hago esta claridad? Porque desde el momento en que presento la denuncia penal, realmente yo estoy solicitando se me reconozca la calidad, al menos presunta, de víctima, al menos preliminarmente de víctima. Y eso me genera a mí una especie de chaleco salvavidas, como digo yo, de chaleco antibalas, en contra de las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, que no es poca cosa. Entonces, fíjense cómo son dos instrumentos distintos.
Fíjese cómo son dos momentos distintos, fíjese cómo tienen una teleología diferente, tanto el reporte de operación sospechosa como la denuncia. Y finalizo con esto. Yo sé, y por supuesto esto está escrito en todos los textos, en todos los manuales, lo que uno quiera, que no existe un deber de subordinación entre quien ejerce las funciones de oficial de cumplimiento y la gerencia de la compañía, y que hay unos canales de comunicación entre la junta directiva y el oficial de cumplimiento. Eso está escrito. Pero no menos cierto es que en la práctica la compañía puede cesar el contrato laboral que tiene con el oficial de cumplimiento en cualquier momento. Si ello es así, quiere decir en últimas que el oficial de cumplimiento también en algunos momentos puede estar solo, sin la protección de la compañía, sin acceso a los documentos, sin acceso a los libros, sin acceso a la información que en su momento dieron fundamento a la emisión del reporte de operación sospechosa. Pero si atiende el deber ciudadano de denuncia, esa denuncia ya no le pertenece a la compañía, le pertenece al ciudadano que además fungió como oficial de cumplimiento. Entonces, esa denuncia, el oficial de cumplimiento, el día que cese el contrato con la compañía, se lo lleva a su casa, porque esa denuncia le pertenece al ciudadano y la guarda en su folder personal durante un tiempo razonable, cosa que si algún día hay una investigación a la compañía por hechos ocurridos durante la permanencia del oficial de cumplimiento, que ya no trabaja allí, el oficial de cumplimiento podrá abrir esa carpeta y decir, yo como oficial de cumplimiento envié un reporte de operación sospechosa y como ciudadano, protegiéndome, presenté una denuncia penal que está con el radicado tal, en la fiscalía tal, así que vaya y hable con ese fiscal a ver qué fue lo que hizo. Porque yo desde el día cero avisé a las autoridades judiciales de este país que había una conducta irregular que ameritaba investigación. Si la fiscalía investigó o no, ese no es mi problema. Ese no es mi problema. Yo simplemente me asesoré de un abogado, presenté una denuncia penal y ahí está. Y eso garantiza la protección de esa persona que ya puede no estar vinculada a la compañía. No nos llamemos engaños. Hay oficiales de cumplimiento que por X y circunstancia dejan de trabajar en las compañías. A veces porque la compañía se presta para cometer delitos, a veces porque la administración es sumamente descuidada y un muy buen oficial de cumplimiento simplemente no se presta para ese tipo de piruetas y deciden cortar los lazos con ese oficial de cumplimiento. Eso todos lo sabemos, todos lo hemos visto, lo hemos padecido en algunos casos. Entonces, ¿qué mejor herramienta que tener nosotros el deber de haber denunciado plasmado en un papel con un sello de la Fiscalía General de la Nación que nos proteja, entre comillas, de posibles investigaciones? ¿Por qué? Porque el silencio ya no es interpretado de manera neutra. El silencio hoy en día es interpretado como una probable y posible comisión de una conducta legal, ilegal, y que se acerca más a la autoría o a la comisión de ese tipo de conductas. No sé si tienen preguntas, dudas, respuestas, inquietudes, lo que ustedes me planteen, por favor. Sí, doctor Jaramillo, buenos días, un saludo especial a las más de 319 personas que nos acompañan. Qué Quiero bueno, qué compartirles bueno. a todos, sí, que tenemos una gran acogida el día de hoy, que nos acompañan desde distintos países de la región. Tenemos colegas de El Salvador, de Paraguay, así que bueno, es un tema que despierta mucho interés. Hemos tenido una muy buena ilustración por parte del doctor Umar sobre la diferencia entre el reporte de operación sospechosa, la denuncia penal, sobre la protección del denunciante, que es algo que a todos nos preocupa mucho en nuestro quehacer diario, pero también viene el deber general de denuncia y el deber especial y el fundamento normativo a partir del Código Penal, y también la importancia de entender cómo podríamos estar en un rol de víctima o de victimario, dependiendo de nuestro comportamiento, ¿no? Al respecto de un hecho concreto. Hay algo que en el chat está muy presente, doctor Umar, y que no hace parte de las preguntas que nos remitieron con anterioridad, entonces quiero hacer hincapié en este tema, y es la falsa denuncia. Muchas veces le preocupa a los oficiales de cumplimiento que quizás su valoración jurídica sobre algún hecho y la connotación que puede tener en el marco de un proceso penal pueda no ser correcta, no ser asertiva, justamente porque aquí los oficiales de cumplimiento, pues no hay una profesión perfecta para hacerlo, para ejercer ese rol, y muchos de ellos no son abogados, entonces tienen cierto temor de que una interpretación de algún hecho no encuadre como tal en un tipo penal y que puedan, por hacer más, hacer menos.
como decimos aquí en Colombia, ¿no? Presentar una denuncia y luego, oiga, estoy siendo yo investigado por una falsa denuncia. Entonces, eso, si usted nos puede compartir un poquito más información sobre la falsa denuncia. Y hay otro tema que también hacía parte de las preguntas que nos remitieron con anterioridad al inicio de este espacio y tiene que ver con la confidencialidad que brinda la función o la actividad de algunos oficiales de cumplimiento dentro de su empresa, su compañía, y cómo este deber puede chocar un poco con el deber de denuncia. No sé si por ahora empezamos con estos dos. Yo voy a estar monitoreando muy atentamente el chat de YouTube para poder formular las preguntas adicionales, pero por aquí hay otras, así que alistémonos porque esto va para largo, doctor Humán. No, venga, yo encantado de estar con ustedes en esta mañana. Que la próxima, por favor, sea presencial, eso sí. Vamos a hacer el esfuerzo. Pero claro, cuente conmigo, doctora Andrea, por favor. Bueno, entonces la falsa denuncia. Mire, ningún ciudadano tiene la obligación de saber enmarcar los hechos que presencia de manera perfecta en la descripción de un tipo penal. Ni siquiera los fiscales. Ojo, ni siquiera los fiscales. Con alguna frecuencia, mucha, más de la que uno quisiera, uno ve que un fiscal recibe una denuncia, presenta imputación de cargos y luego del proceso, al final del día, después de muchos años, el juez del caso le dice, no señor, usted denunció aquí hurto y resulta que lo que estamos es en presencia del delito de alzamiento de bienes o de administración desleal o de tentativa de estafa. Bueno, yo no sé, unas cosas rarísimas. O sea, un fiscal que se supone que tiene experiencia, es abogado, es penalista, tiene estudios, tiene capacitaciones y aún así le va mal en las imputaciones porque claramente lo dicen los jueces, no supo, y lo dicen así, no supo enmarcar los hechos investigados en un tipo penal. Si el fiscal del caso no tiene ese deber, ¿qué me hace pensar a mí que como ciudadano lo tengo? Ninguno. No hay tal, no hay tal. ¿Dónde está la pepa del asunto? En que los hechos que yo ponga de presente ante la Fiscalía General de la Nación sean ciertos. Si esos delitos o si esos hechos al final del día la Fiscalía considera que no son delito o que son delito y está prescrito o que son delito pero resulta que ya no se puede investigar por la razón que sea, ese es un problema de la Fiscalía. Lo que bajo ninguna circunstancia puedo hacer, porque eso sí me pone en problemas serios, es decir mentiras. Yo no puedo decir que yo presencié cómo entraban a la mitad de la noche unas tulas con dinero a la empresa en la que yo trabajo, si eso es falso. Lo que yo sí puedo decir es que yo vi que entraban unas tulas con dinero y que me parece que eso al menos es indicativo de lavado de activos. Ah, que resulta que luego se prueba que esas tulas iban para una donación a una fundación de monjas de la caridad. Fantástico, fantástico. Ese era un problema de la Fiscalía. Insisto, yo no puedo plasmar hechos falsos en una denuncia. La interpretación de los hechos ciertos que yo haga y que sea distinta de la que es el fiscal del caso, eso sí puede pasar. Y de hecho, eso pasa todo el tiempo, nos pasa a los abogados, les pasa a los más expertos de los abogados, le pasa a los jueces. Hay jueces que emiten una sentencia y esa sentencia es apelada y esa sentencia llega a la Corte Suprema de Justicia y todos los jueces tienen interpretación distinta de los hechos. Entonces, no pensemos que un oficial de cumplimiento, que por ejemplo es un administrador, un ingeniero, un contador, tiene ahora que saber encuadrar perfectamente la acción típica, antijurídica y culpable de la comisión de un delito. No, para nada, para nada. Baste con que el oficial de cumplimiento presente unos hechos que a su juicio son constitutivos de un delito. Ahora, ante la duda, que todos la tenemos, mi respuesta es sencilla y fácil. Consulte un abogado. Pídale una cita a un abogado y dígale, mire, bajo el secreto profesional, yo quiero hacerle la siguiente pregunta. Yo estaba en la oficina, me quedé hasta tarde y entré a la sala de juntas y oí cómo se estaban repartiendo allá unas platas con un señor que yo después vi en noticias que era un gobernador. Yo creo que eso es delito o no. Y el abogado le dirá, oiga, parece que eso es un cohecho, parece que eso es una corrupción evidente, presentemos la denuncia penal. Listo, listo.
Si el señor no era gobernador, o eso ya es un problema de la fiscalía, ese es un problema de la fiscalía, ese no es un problema nuestro. Problema nuestro es que eso después se den cuenta que nosotros sabíamos de eso y que guardamos silencio. Y la empresa sale a defenderse. La empresa sale a defenderse. ¿Quiénes quedan solos? ¿Quiénes quedan huérfanos de esa defensa? Los funcionarios. Los funcionarios, que su única defensa es haber presentado su denuncia penal en su momento. Y la otra pregunta era ¿cuál, doctora Andrea? ¿La confidencialidad de las denuncias? ¿Eso eran? Sí, y en realidad los participantes nos han preguntado un poco sobre, voy a leerla de manera precisa para que podamos tener todos la información. ¿Qué implicaciones tiene el deber de denunciar frente al principio de confidencialidad que rige el tratamiento de la información sensible de la empresa? Claro. Sí, hay un tratamiento de información sensible cuando quiera que se emita un reporte de operación sospechosa, porque el reporte de operación sospechosa es un insumo de, o para, mejor, es un insumo para una agencia de inteligencia. Y por la ley de inteligencia, todos los insumos que recaude deben ser confidenciales. No así con la denuncia, no así con la denuncia. La denuncia lo que busca es presentarle a la autoridad competente, la Fiscalía General de la Nación, una información, unos hechos que a juicio de un ciudadano son delitos. ¿En quién recae el deber de confidencialidad? En la Fiscalía General de la Nación, no en el denunciante. No en el denunciante. Ahora, el denunciante tampoco puede presentar la denuncia y al otro día publicarla en sus redes sociales y hacer una fiesta y llegar a la fiesta de la empresa y mostrarla. No, tampoco. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero son dos caminos, si se quiere, dos aspectos distintos de la confidencialidad. La una, porque es insumo de inteligencia. La otra, porque activa la investigación penal de la Fiscalía, cuya investigación es reservada para casi todas las partes en el proceso. No lo es para la víctima y en cierta medida no lo es para el investigado. Si hay una preocupación que es legítima en torno a es que si se enteran que yo presenté la denuncia me puede traer problemas. Eso es legítimo, eso pasa, eso puede pasar. Por eso es que existen canales de denuncia anónima. La misma fiscalía los tiene, uno los puede construir, uno perfectamente puede construirlos, yo sostengo que uno puede construirlos. Y la fiscalía en ciertos eventos activa de manera muy eficiente, la doctora Andrea lo sabe, de manera muy eficiente, los programas de protección. O sea, no se sabe quién es el denunciante y no pasa nada, no pasa nada. Doctor, para aportar a esta muy buena información que usted comparte, creo que es muy importante entender los roles y competencias, ¿no? Finalmente, ni siquiera a la fiscalía le corresponde decretar la responsabilidad penal de una persona natural, sino que además eso le corresponde naturalmente es al juez, a un juez de la República. Por supuesto Correcto. que sería absurdo pensar que por presentar una denuncia yo estaría más cerca del rol del juez que el rol de la fiscalía. Y el rol de la fiscalía es investigar. Entonces, entendiendo que nuestro rol como oficiales de cumplimiento se aleja mucho de emitir una sentencia condenatoria, sino lo que tenemos que hacer es denunciar los hechos respecto de los cuales nosotros podemos comprender a partir de nuestro rol que puede haber un delito. Pero es la fiscalía la que debe investigar y la que debe determinar si sí se encuadran estos hechos en una norma que ha sido catalogado e incluida dentro del Código Penal y luego argumentar eso ante un juez de la República. Nosotros ahí ya tenemos un rol totalmente distinto. Entendiendo los roles y responsabilidades y el alcance de nuestras funciones, naturalmente podríamos dilucidar estas situaciones de manera más ágil. Lo mismo pasa con la confidencialidad. Ahora bien, Así sobre es. la denuncia, hay muchos comentarios, doctor Umar, sobre dónde denunciar. Bueno, ahora se puede denunciar, como usted muy bien dijo, anónimamente por la página web de la Fiscalía. De hecho, ahora se creó para casos de corrupción la línea 157, donde desde cualquier parte del país se puede llamar. Entonces, bueno, hay muchos mecanismos, pero yo siento que siguen los participantes preguntando un poco por el procedimiento de denuncia y los elementos que debe tener una denuncia. Entonces, no sé, doctor Umar, si usted puede precisar un poco más sobre los elementos de la Por denuncia y supuesto, el doctora. procedimiento. Por Gracias. supuesto. Con todo gusto. Sí. A ver, ¿qué es la denuncia?
¿Qué es la denuncia? La denuncia es el aviso que una persona, natural o jurídica, le hace a la autoridad competente, en este caso la Fiscalía General de la Nación, de que un hecho en su criterio corresponde a la comisión de un delito. Yo a mis alumnos les pongo un caso siempre. Les digo, yo llego a mi casa, prendo la luz de la cocina y encuentro una persona muerta, sangrando. ¿Qué es lo primero que yo hago? Llamo a la policía. Es decir, activo la investigación criminal del Estado. Yo no, razonablemente, no llego, encuentro el cadáver y digo, voy a ir a cine, voy a ir a comer y más bien mañana por la tarde llamo. Porque automáticamente van a considerar que yo la maté. Así no sea cierto. El primer sospechoso soy yo, solo por la demora en denunciar. Entonces, yo llego y veo el cadáver, el cuerpo, y llamo a la policía. Y yo le digo, mire, yo llegué y encontré ahí una persona que yo considero que la mataron. Y resulta que al final del día se prueba que esa persona se suicidó. O que sí la mataron, pero en legítima defensa, en una riña, porque esa persona entró a robar y la otra persona estaba armada. O que murió producto de una enfermedad, le dio un ataque al corazón y hubo un derrame de sangre. Yo no sé. Ese no es problema de quien llama a advertirle a las autoridades. Entonces, insisto, la denuncia es un anuncio, un aviso, una información que un ciudadano, empresa particular, le hace a la autoridad competente, Fiscalía General de la Nación, sobre lo que él considera que razonablemente es la comisión de una conducta. ¿Cómo se hace? Como dice la doctora Andrea, hoy en día hay varios mecanismos. Pospandemia, los correos electrónicos de la Fiscalía funcionan muy bien. Si ustedes se meten a la página de la Fiscalía, fiscalía.gov.co, encuentran una serie de correos, de líneas telefónicas. Perfecto. La manera más eficiente y que a mí me deja mayor trazabilidad en mi criterio, esto es un criterio personal, es un papel. ¿Cómo presentamos nosotros en la oficina las denuncias? Las imprimimos en un papel y las presentamos en la oficina de asignaciones de Bogotá. ¿Qué pasa si uno no está en Bogotá? Va a la fiscalía que hay en casi todas las capitales del país y la presenta y le ponen un sello de recibido. Si no quiere ir a la seccional de Bogotá, va al búnker, que queda ahí en la 26, en la Avenida de la Esperanza, presenta el documento, le ponen un sticker y eso allá llega a una oficina en la que se analizan cientos de denuncias, de cartas, de correspondencia y allá le dan un trámite interno. Si usted no quiere ir, hay correos electrónicos. Si usted no quiere un correo electrónico, hay teléfonos en los cuales puede presentar denuncia. En última instancia, en el peor de los casos, usted puede ir a una estación de policía y presentar la denuncia. En el caso más básico y más sencillo de todos, usted llega a una estación de policía y dice, yo vengo a denunciar la comisión de un delito. Y un policía está obligado a sentarse frente a un computador y tomarle la declaración en que usted asigne. Y de ahí le imprimen un papel y usted queda con ese papel. Es decir, mecanismos hoy en día hay de sobra. Hay de sobra. Así que ahí está servido lo que cada cual necesite. Nosotros, porque en la oficina presentamos, yo no sé, 100, 120 denuncias al año, pues por supuesto tenemos un sistema de erradicación con papelería, con numeración, pero es porque somos una oficina de abogados grande. Pero un ciudadano que denuncia una vez en la vida, 2 veces en la vida, lo puede hacer perfectamente por correo electrónico, sin ninguna dificultad. Y en la página de la Fiscalía encuentra un directorio de fiscalías y de unidades seccionales. Entonces, también ahí encuentra los correos electrónicos suficientes. A los que les guste el cine, a mí me fascina, y me gustan los documentales y todo esto, hay un documental muy, muy bueno, pues de un episodio muy doloroso, que es el mayor atentado terrorista que vivió los Estados Unidos, de terrorismo interno, que fue una bomba que pusieron en un edificio federal, una bomba brutal, brutal, que voló todo un edificio federal. Y entonces, pues, como funciona Estados Unidos, rápidamente dan con el autor material del hecho, lo capturan, no sé qué, y entrevistan al padre de este loco, un psicópata condenado, pues, al final del día a pena de muerte, y él narra
él narra que él le contó la idea de la bomba a un amigo. Ojo pues con la sutileza. Le contó a un amigo que él quería poner una bomba y el amigo no hizo nada. Y al amigo lo condenan a 10 años de prisión en una prisión federal con un argumento diciendo, usted ha debido llamar al menos a una línea anónima y decir que un amigo le había contado eso. O sea, fíjese la sutileza. Entonces, mire cómo el deber de colaborar con la justicia no es un deber genérico, o sea, no es como una idea poética de que, ay, yo quiero colaborar. No, es que realmente hay consecuencias si uno guarda silencio. Hay consecuencias. Y eso se ha ido extendiendo a diferentes escenarios. Pues que por supuesto se escapa al tema de derecho penal económico, pero por ejemplo en la violencia sexual contra niños. Hoy en día hay un consenso mundial que el que presencie la comisión de un delito de violencia sexual contra un menor de edad y guarde silencio tiene consecuencias muy graves. Lo mismo en terrorismo. Y estamos dando la pelea, por ejemplo, en hechos de corrupción, donde la doctora Andrea es experta. Quien presencie un hecho de corrupción y guarde silencio, lo van a investigar y lo van a juzgar por lo menos como cómplice. Por lo menos como cómplice. Con penas de prisión muy elevadas, muy elevadas. Doctor Umar, observo una preocupación en el chat sobre las pruebas, porque en algunos de los comentarios que reposan en el chat de YouTube, algunos de nuestros distinguidos participantes nos dicen, ¿qué pasa si no tengo pruebas? Si no tengo pruebas, me quedo en un escenario de un reporte de operación sospechosa y solamente si tengo pruebas, me voy a un escenario penal a partir de la instauración de una denuncia. En su experiencia, ¿cómo se maneja esa situación? Porque observo que hay mucha preocupación y también preocupación sobre la confidencialidad del ROS, que es otra cuestión que se había planteado desde como preparatoria a esta sesión. Y de pronto, no sé si usted nos puede contar en su experiencia cómo ha visto eso. El tema de, Sí. bueno, no tengo pruebas, entonces me voy por un reporte de operación sospechosa, pero si tengo, me voy a un escenario penal, pero si no tengo, pero decir, ¿cuál es mi rol? ¿Cuál es el límite entre el rol de la Fiscalía General de la Nación y mi rol como funcionario, como oficial de cumplimiento? Pues mire, doctora, que yo soy de la firme convicción que uno puede denunciar sin pruebas, porque la entidad encargada de recolectar las pruebas es en efecto la fiscalía. El particular no tiene el deber ni la posibilidad de recaudar pruebas en muchos casos, porque uno no tiene los equipos que tiene la fiscalía. Permítame recordarles que la fiscalía solamente tiene 27.000 funcionarios, que tiene uno de los presupuestos más grandes de todas las entidades del Estado. Luego, el deber de recaudar información digo, pruebas, elementos materiales probatorios, que es como se llama, le corresponde a la Fiscalía General de la Nación. Entonces, yo no tengo por qué recaudar pruebas. ¿Es ideal que yo en la denuncia aporte pruebas? Claro, hago el trabajo más fácil para todos, por supuesto, por supuesto. Pero con que yo simplemente anuncie que presencié unos hechos que a mi juicio son constitutivos de la comisión de un delito, le corresponde a la Fiscalía investigar y recaudar los elementos de prueba, los elementos de prueba. Y entonces esos elementos de prueba son elementos de prueba que tienen que pasar por el juez de control de garantías, tienen que pasar por el sistema de investigación de la Fiscalía, que tiene cadena de custodia, que tiene unos modos y unos mecanismos muy particulares, unos mecanismos muy particulares de recaudar. Fíjese que el ROS no. El ROS sí se puede emitir solo porque presencié un hecho, una operación que no corresponde a lo habitual y que está más o menos enmarcada en unos indicios que se tiene de lo que puede ser una operación sospechosa. Altos flujos de dinero, una operación en una ciudad que no corresponde, en un giro de negocio que no corresponde. Pero yo creo que uno no tiene que jugar a ser el investigador y estar recaudando pruebas. Yo creo que basta con que uno simplemente le anuncie a la fiscalía que uno presenció. Ahora, el hecho de que uno presencie un hecho ya es prueba, porque uno es testigo del hecho. Es decir, sí hay una prueba en la medida en que hay un testigo del hecho. Eso es como lo que yo creo. No hay que esperar a tener pruebas. Y por supuesto, no siempre es fácil encontrar pruebas, ¿no? Hay delitos que dejan una estela larga y generosa de prueba, hay delitos que no.
Eso es trabajo de la Fiscalía, doctora Andrea, creo yo, ¿no? Ahora, la confidencialidad del ROS. Sí, claro, el ROS es confidencial. Sin embargo, nosotros hemos visto que cada vez más los oficiales de cumplimiento lo comparten o comparten al menos la información que se metió en el ROS, que se alimentó del ROS, con los abogados penalistas externos de la compañía cuando quiera, por ejemplo, que la compañía además decide presentar la denuncia penal. A nosotros nos ha pasado mucho. Últimamente, debo decir que esto es una cosa de hace unos 4 o 5 años, que hemos presenciado que el oficial de cumplimiento está más abierto a compartir la información del ROS para que alimente la denuncia penal, Tuvimos un caso reciente en el que una compañía, un empleado, ex empleado hoy en día, de alguna manera se prestó para vincular en las operaciones de esa compañía a personas que no hubieran pasado el filtro de seguridad. Y esas personas que no pasaron el filtro de seguridad adelantaron operaciones. Esta es una compañía pues virtual de trading. Adelantaron operaciones que a la postre no son tan ortodoxas. Entonces, obvio, se emitió el reporte de operación sospechosa y la denuncia penal, pero tienen que alimentarse mutuamente. Entonces nos sentamos en una mesa de trabajo, trabajamos con el lado oficial de cumplimiento, una mujer muy juiciosa, muy pila, y dijo, mire, aquí está el reporte de operación sospechosa, utilicémoslo como insumo de la denuncia penal y los hallazgos de la denuncia penal alimentarán el seguimiento que le hagamos al reporte de operación sospechosa. Y yo creo que esa es la vía correcta. Yo creo que esa es la vía que más protección le ofrece a la compañía, al negocio y en particular a ese ciudadano. Pues a esa persona que hoy ostenta la calidad de oficial de cumplimiento, ¿no? Es decir, no son incompatibles el ROS No. y la denuncia. Yo fácilmente puedo decidir, quiero tener mucha más tranquilidad, voy a reportar a la UIAF y a la vez voy a presentar una denuncia anónima ante la Fiscalía General de la Nación. Sin duda alguna, esa es la mejor herramienta de protección que puede tener la compañía y los funcionarios de la compañía. Yo siempre tengo una frase que suena un poco dura, pero que es realidad. Hoy nosotros estamos en la compañía. Hoy la compañía nos arropa, nos protege, nos pone un sueldo, seguramente nos pondrá un abogado ante una eventual investigación, pero eso es hoy. Las investigaciones penales aparecen 4, 5, 10 años después muchas veces. La compañía puede estar liquidada, de pronto me sacaron de mala manera, de pronto yo renuncié y me fui en malos términos, y ya buscar el apoyo de esa compañía no es tan fácil. Porque no existe, porque los accionistas ya no están en Colombia, porque la compañía quebró, se liquidó, se fue, lo que sea. Lo que sea. Entonces, pues hombre, guardemos esa información para nosotros, protejámonos, porque la vida ha mostrado que después de muchos años la vida da vueltas. Doctor, otra cuestión que es bien recurrente en el chat tiene que ver con las garantías que tiene el oficial de cumplimiento respecto de su rol y de su posición en la empresa o incluso fuera de ella al denunciar. ¿Usted conoce algunas experiencias? Bueno, sabemos que en el Congreso se está tramitando la ley de protección del denunciante, pero quizás como buena práctica en algunas empresas, ¿qué podría ustedes compartirnos de qué garantías se le han otorgado o han cobijado a los oficiales de cumplimiento y en su experiencia, cuáles son las garantías más efectivas? Sí, en Colombia estamos cortos todavía con la protección del denunciante, lo que se conoce en Estados Unidos como la protección al whistleblower. Hay países en que es casi que le da un fuero absoluto, ¿no? Casi que le da un fuero absoluto al denunciante, o sea, un fuero muy potente. No lo pueden despedir, no lo pueden ascender, no lo pueden sacar a vacaciones, no, o sea, le dan un fuero porque se presume que esa denuncia podría implicarle riesgos en su trabajo y en esa medida lo protege seriamente, En Colombia estamos lejos de eso. ¿Qué hemos visto nosotros que implementan algunas compañías para algunos temas en específico? Por ejemplo, compañías que tienen personal femenino de manera intensa, tienen canales de denuncia para temas de acoso sexual, de acoso laboral en contra de mujeres, y eso ha funcionado sumamente bien, sumamente bien. Hablo y lo puedo hablar tranquilamente. Por ejemplo, nosotros asesoramos compañías
floricultoras, ¿no? Y básicamente las flores, por una razón biológica, quien lo creyera, los hombres no podemos cortar las flores porque tenemos se llama un humor mucho más fuerte que marchita la flor más fácil. Por eso el personal femenino es el encargado de recoger y de cortar las flores. Y eso se ha prestado para usos por parte de superiores. Entonces, esas compañías han implementado canales de denuncia anónimas para precisamente denunciar actuaciones abiertamente machistas, ilegales, de abuso de poder, de abuso o de intentos de abuso sexual por parte de supervisores. Y eso ha funcionado sumamente bien. Nos hemos asesorado de compañías americanas que ya lo han implementado también, por ejemplo, en compañías de supermercados donde hay mujeres trabajando que pueden en algunos casos ser sometidas por empleadores masculinos. Hay algunas entidades públicas en Colombia que están implementando buzones físicos, o sea, los típicos buzones que hay en algunas dependencias y buzones virtuales de denuncia. En las universidades, nosotros asesoramos a varias universidades en temas de denuncia anónima y nos ha ido bastante bien. Hoy en día hay unas plataformas que prestan el servicio de denuncia anónima con mucho éxito. Es decir, tramitan la denuncia y le entregan a la compañía, a la institución, la denuncia ya montada, digamos, la información ya trabajada, sin decirle quién es el denunciante. Ahora, hasta ahí vamos. Ahí vamos. En Colombia nos falta un par de pasos, sí, nos falta la protección al denunciante, nos falta garantizarle una especie de fuero un poco más robusto. El problema, como todo, doctora Andrea, es que eso se puede prestar para abusos por parte de los funcionarios. El funcionario que sabe que lo van a despedir, el funcionario que sabe que está en la cuerda floja por diferentes eventos, entonces se inventa una denuncia para hacerse al fuero. Eso también ha pasado en otras partes del mundo. O sea, eso no es un problema colombiano, eso ha pasado en otras partes del mundo. La ley que prevé en esos casos prevé el despido con justa causa y la devolución de los salarios desde que se presentó la famosa queja que resultó ser falsa hasta el día que fue despedido. Pero estamos flojos en eso. Yo le reconozco que nos falta camino. Eso hay que implementarlo particularmente en temas de corrupción en Colombia. Sí, son sanas las preocupaciones de nuestros participantes en torno, venga, yo hago bien mi trabajo, denuncio, reporto, pero ¿qué garantías tengo de estabilidad en mi trabajo? Pero ¿qué garantías de protección tengo dentro del trabajo, pero también fuera de él? Entonces se entiende, naturalmente hay ciertas preocupaciones que esperamos que prontamente el Estado colombiano aborde con mayor rigor y esta ley de protección de denunciantes, aunque tiene un fuerte énfasis en corrupción, pueda nutrir o pueda capitalizar otros ejercicios en otros contextos empresariales. Bueno, yo creo que estamos ya, son las 10:09 de la mañana, doctor, usted generosamente nos ha explicado, bueno, usted es docente, ¿no? Entonces, eso se nota en su discurso porque nos ha ilustrado de una forma Muchas gracias. muy académico. Hablamos de películas, hablamos de casos colombianos, hablamos de cómo entender esto en términos generales, pero también de forma especial. Yo creo que los participantes han estado más que contentos y felices tomándose su café esta mañana y Qué participando bueno, en nuestro Pregúntele a You Know DC, pero yo no quiero dejar cerrar este espacio sin que usted nos diga una conclusión rápida de todo lo que hablamos del deber de denunciar a cargo de los oficiales de cumplimiento. En su criterio, ¿qué es lo que la columna transversal para entender bien este tema? A mí me parece que la columna, doctora, es la siguiente. El mundo ha cambiado, Colombia no es la excepción, y ha entendido y entiende que el silencio ya no es un silencio que se pueda interpretar como neutro. El silencio hoy en el mundo se está interpretando, Colombia en particular, como complicidad. Y yo creo que los oficiales de cumplimiento, en general los funcionarios de las compañías, en general, los funcionarios, los oficiales de cumplimiento, tienen que entender que guardar silencio ante ciertos eventos es mucho más riesgoso que presentar una denuncia penal. Y cuando digo más riesgoso, quiero decir, es más riesgoso para ellos como personas, como ciudadanos, como funcionarios, como personas. Yo siempre digo, hoy estamos en la compañía, mañana no sabemos.
Muchas gracias, doctor Umar. Fue un privilegio compartir con usted esta mañana. Un gusto, como siempre, un placer. Usted sabe que aprendemos siempre de usted y pues nos sentimos orgullosos de que pueda ser parte de la familia de UNODC. Gracias por ayudarnos en esta plataforma que nos permite conversar sobre temas que inquietan a nuestros oficiales de cumplimiento. Pregúntele a UNODC, es un espacio que justamente nació para eso, para acercar a expertos, para que abordaran temas de interés de nuestros aliados, de la familia de negocios responsables y seguros. Así que les tiendo un agradecimiento muy especial y espero que podamos vernos en otra sesión. Doctora, para mí es un placer, de verdad, me encanta dictar clases, es una cosa que no hago tanto como quisiera realmente por el tiempo, pero por favor, que esta no sea la primera ni la última invitación a quienes nos acompañan hoy como estudiantes, si se quiere, como participantes. Siéntanse, por favor, en la absoluta libertad de contactarme. Ya creo que vamos, doctor Jaime, a proyectar mis datos personales, pues digo yo, mi teléfono, mi correo electrónico, mi página web en la que me pueden contactar, mi teléfono, mi WhatsApp abierto 24/7 para este tipo de consultas. Y estoy seguro que de aquí surgirán otros cafés y otras charlas. Un abrazo grande para todos y una muy, muy buena semana. Un abrazo. Gracias, hasta luego.